emisión de su programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. En esta ocasión, pues, como ustedes pueden ver en el título de nuestra participación, intitulamos el programa Derecho y Literatura, y para tal efecto, pues, tenemos al maestro Abraham Jiménez y, por supuesto, a Jania. Pero antes de empezar nuestro diálogo, pues queremos agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez las facilidades para la transmisión de este programa y bueno, que en este espacio pues nos permite hacer esta reflexión de diferentes temas sociales vinculados por supuesto a nuestra área que es el derecho. Por supuesto también agradecemos a todos aquellos que participan en la emisión de este programa. Como les había comentado, pues nuestro tema va a abordar un poco esta relación que podemos decir históricamente ha acompañado el derecho con la literatura, ¿no? Y para ponernos un poco en este contexto de la importancia de este tema, pues vamos a ceder el uso de la voz al maestro Abraham para que nos diga justamente cuál es la importancia de abordar este binomio. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y aquí habría que partir de una idea central, y es totalmente sociológico, pienso yo, el hecho de que nuestra disciplina, es decir, el derecho como ciencia, pues es al final del día un producto social, un producto histórico, cultural, que va a obedecer a un contexto, a un tiempo, espacio determinado. Y siendo así, pues necesariamente va a aparecer reflejado en otros productos o en otra representación de esa misma cultura. Tal es el caso del arte. Dentro del arte, pues obviamente la literatura, aunque no es exclusivo, digamos, esta vinculación de literatura y derecho, sino que podemos verlo incluso desde otros ámbitos como lo estético, la pintura, la escultura, que también tienden a veces a reflejar elementos de este fenómeno jurídico, de este fenómeno normativo, ¿no? Además ha sido un punto común en todas las sociedades, desde la antigüedad hasta, pues, por supuesto, nuestro contexto más contemporáneo, ¿no? El hecho de tratar de representar estas instituciones que de alguna manera vinculamos con el fenómeno jurídico. Eh, Ahora, ¿por qué es importante analizar cómo esta vinculación de derecho y literatura? Pues pienso yo que más que nada para entender esos contextos o ese reflejo que se da del derecho en esa época determinada. Que en realidad, sobre todo cuando pensamos en estas pues representaciones de la profesión, es decir, de quienes se dedican al ejercicio o a la aplicación práctica del derecho, pues el panorama desde la literatura siempre ha tendido a ser pues con una visión o una perspectiva negativa, ¿no? Eh, y ha sido así desde la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y obviamente en nuestra actualidad. El ejercicio profesional se ha vinculado con fenómenos, pues pensemos por ejemplo en la corrupción, ¿no? O en esta idea de desviar el interés general hacia el interés particular. Y pues muchos autores van a hacer como alusión a esta parte, ¿no? E incluso fallas ya propiamente dentro del sistema, que quizá aquí pues yo mencionaría una de las obras más emblemáticas, que además cualquier abogado la conoce, ¿no? Esta obra de Kafka, del proceso, que justamente pues refleja esta obscuridad en los procedimientos y que pues es, yo creo, uno de los grandes referentes junto con, no sé, Crimen y Castigo, que pues más o menos sigue la misma tendencia, ¿no? Eh, pero bueno, es importante, insisto, para entender cómo es que se aprecia la profesión o la disciplina desde pues otras perspectivas, en este caso desde la literatura. Porque además cabe decir que cuando hablamos de literatura generalmente tenemos que referirnos a autores que no son abogados. No porque no haya abogados escribiendo literatura, tenemos un premio Nobel, pero la mayoría de las veces, si no es que casi todas, suelen ser personas ajenas al medio jurídico. Claro, justo como bien lo refieres, Abraham, pues
cuando nosotros tratamos de analizar, sobre todo desde nuestra perspectiva sociológica, y vincularnos a eso que conocemos como sociedad, pues inmediatamente, como bien refieres, sale a flote este sistema normativo. Es decir, en toda sociedad existen parámetros que van a regular esta convivencia armónica, estas relaciones entre las personas, y que justo a partir de eso, pues, la literatura nos permite conocer, ¿no? Cómo operaban esas normas en ese contexto específico, ¿no? Cuál era su objetivo, que hoy lo que conocemos como estos bienes que se iban a proteger, ¿no? Estos bienes jurídicos tutelados, pues también a partir de esas obras podemos dar cuenta. Pero además eso, que si lo ampliamos a esta parte de parámetros normativos, pues no solo las jurídicas, por supuesto, nos interesan las jurídicas, ¿no? Dada la trascendencia y el área, pero no hay que olvidar que también existen estas normas morales, estas normas religiosas, estos convencionalismos sociales, por supuesto, ¿no? Que también ejercen una influencia sobre el comportamiento de los individuos y que justamente van a ser plasmados en estas obras que tú muy bien refieres. Ha sido tal la importancia de este binomio que incluso pues se utiliza hoy en estos modelos educativos como un recurso didáctico, ¿no? Una forma de enseñar derecho justamente en cómo se ve desde estas ópticas, ¿no? Y que además permite este análisis no solo propiamente jurídico o estrictamente jurídico, sino desde otras dimensiones, ¿no? Lo que nosotros o en este recorrido pues abordaríamos desde esta tridimensionalidad del derecho, ¿no? No solo como esta hipótesis normativa, sino como un hecho que está presente en las sociedades, pero que también va vinculado a un valor que esas sociedades en ese momento específico reconocen. Entonces, si le damos este valor como recurso didáctico, Jani, aquí me gustaría saber tu opinión. Justamente tú, ¿cuál sería tu percepción de que se utilice con esta modalidad, sobre todo a partir de tu experiencia justamente en tus materias, ¿no? En las materias que has cursado o las que cursas actualmente? Justamente ahorita como lo comentaba Abraham, el proceso, ¿no? De Kafka, son libros que nos van acercando un poquito más a comprender y que claro, el derecho se aprende no solamente leyendo, pero aquí sí voy un poquito a la contraria porque muchas veces con la literatura puedes aprender muchas más cosas, puedes ver diferentes puntos de vista, claro, desde cómo el autor comprendiéndolo, el espacio, el tiempo en el que históricamente lo estaba escribiendo, pues claro, es comprender la historia desde otro punto de vista, desde otra narrativa. Un punto muy importante que como lo comenta usted, ¿no? La reflexión personal, también muy aparte de la reflexión jurídica, es la interpretación que uno le va a dar justamente a la literatura, al cómo aprecia la literatura y que siempre esta interpretación puede tener un enfoque jurídico desde el punto donde lo quieras ver. Todo puede tener un enfoque jurídico porque la sociedad es justamente lo que se enfoca este derecho, ¿no? La conducta externa y que si nosotros lo vemos de esta manera a través de las clases, yo al menos sí he tenido este acercamiento de muchos maestros a lean estas obras, acérquense a medios artísticos, a otras cosas para no dejarlo de lado porque la formación también cultural, la formación también en estos medios es fundamental. No solamente se basa en legislación, en jurisprudencia, ¿no? Como muchas veces se suele creer que un abogado o un jurista se enfoca. También es mucha esta parte cultural, es mucha esta parte de ir aprendiendo, ir viendo otras visiones, ir conociendo a otros autores, a lo mejor no tanto lo que a uno le suele gustar o su zona de confort, pero también es desde esta parte de conocer otras visiones, conocer a otros autores y así también ir formando más esta parte de la cultura personal y también del conocimiento personal. Un punto aquí que me parece súper interesante y que coincides justamente con el maestro Abraham es como esta perspectiva que podemos tener del derecho independientemente de si somos abogados o no, que entraríamos en un concepto que nosotros abordamos y que hemos denominado cultura jurídica, ¿no? Este conocimiento que una sociedad debe de tener pues de sus normas precisamente jurídicas, pero que cotidianamente pues la sociedad lo vincula a los abogados, ¿no? Los abogados son los que deben de saber derecho. Bueno, ahora con esta formación de jurista, pues todos aquellos que trabajen con
con normas jurídicas, son los que tendrían. Claro, ya vinieron algunos autores a hacernos esta diferencia, sí, ¿no? Friedman, ¿no? En esta división de cultura jurídica interna y externa, pues decimos, sí, efectivamente, tenemos una profesión específica, ¿no? Que se va a ocupar, pero eso no implica que los demás no podamos también tener esta percepción de que existen normas en una sociedad, ¿no? Y que en ese sentido, pues justamente estas obras permiten, sin ser especialista, pues darnos un panorama, ¿no? Que rápidamente podemos identificar de, aquí está algo que se llama derecho, ¿no? Y que por supuesto ahí estaría justamente este punto de utilidad de estas obras, ¿no? Decir que permiten dar cuenta a la sociedad en general, independientemente de sea profesión jurídica o no, pues de esta importancia de esas normas que van a trascender, dada justamente la característica específica de la coercibilidad. En ese sentido, maestro, ¿usted utiliza este recurso justamente en la enseñanza? Sí, bueno, como saben, ¿no? Pertenezco obviamente al área de sociología jurídica. Por ahí un profesor me decía, eres abogado con alma de sociólogo. Y justo creo que pues la literatura permite incluso a veces evidenciar como estos espacios a donde el derecho no alcanza a llegar. O sea, más que nada si lo ponemos en términos de eficacia jurídica, que es aquello que el derecho no logra atender, ¿no? A lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo que justo ahora estoy trabajando con mis alumnos de universidad a distancia, que pues ellos entre sus actividades tienen algo que es la actividad de fomento a la investigación, la AFI, y con ellos estoy haciendo el análisis de una obra de Guillermo Osorno que se llama Tengo que morir todas las noches. Retrata este contexto como de la comunidad LGBT, el underground, en los años 70, 80. Y justo lo que yo quiero que ellos detecten o que de la mano podamos evidenciar es pues estas problemáticas de racialidad, discriminación, abuso de la autoridad, control social, el problema de lo moral, ¿no? O la moralidad pública, que incluso en esas épocas pues estaba tipificada la idea de el atentado al pudor, a la moral pública, ¿no? Que justo pues dejaba como mucho a la interpretación del policía en cuestión, que era lo que iba a entender por atentado al pudor. Porque insisto, pues son problemáticas que en este caso, bueno, de esta obra, pues nos van a dejar ver esos sesgos que tiene o llega a tener el derecho. Y esto puede ser en realidad con cualquier obra. O sea, si pensamos ahorita que pues es muy sonado, ¿no? Esta parte de las comunidades indígenas, muchos textos tienden a ser narrativas en ese sentido, que hablan de desplazamiento, de racialidad, de discriminación, incluso, bueno, tenemos el proyecto ahí del conversatorio, donde hemos visto textos como Casa Ajena, que de alguna manera evidencian como esta multiplicidad de vulnerabilidades, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en el caso de esta obra de Casa Ajena, ¿no? Ser mujer, pero además ser mujer indígena, no tener como la misma capacidad de comunicación en un mismo idioma, en una misma lengua. Pues obviamente el fenómeno del desplazamiento forzado, ¿no? La existencia de un crimen organizado, entre otros fenómenos, que pues al final nos hacen cuestionar en dónde está el derecho, o sea, porque sí creo que muchas veces nos encerramos como en esa burbujita de decir el derecho es esto y opera de una manera perfecta, cuando la realidad, y justo la literatura nos permite eso, es que afuera la gente tiene una percepción totalmente distinta. Claro, aquí, maestro, fíjese que me trae a la mente lo que usted acaba de decir, de que a través de los libros podemos conocer las sociedades específicas de un tiempo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en este panorama histórico que refirió al principio, quisiéramos conocer cómo era el estilo de vida, no sé, de la antigua Grecia, pues tenemos las referencias de las obras de Homero, por ejemplo, ¿no? La Ilíada y la Odisea, y que ahí, por ejemplo, vamos a tener muy, muy claro cómo se
se vivía, porque en realidad los griegos hablan de vivir esta justicia, ¿no? No como este parámetro al que aspiramos, sino de cómo lo vivimos cotidianamente, ¿no? Cómo nuestras acciones traen consecuencias y que van a permear justamente en esta parte de la justicia o lo que se considera moral en una sociedad específica, ¿no? Estos comportamientos que los individuos deben de llevar a cabo. Por supuesto, Hesíodo que nos habla de su propia experiencia ante los tribunales en la antigua Grecia, ¿no? Como justamente él a partir de su propia experiencia, ¿no? De vivir esta injusticia que fue cometida por su propio hermano, dice, ¿no? Mi propio hermano me quiso despojar de mi herencia, aun cuando él ya había sido o ya le había sido dado pues su parte respectiva, ¿no? Sin embargo, pues él dice, ¿no? Se lo gastó, lo despilfarró y ahora quiso venir a apoderarse de lo mío. Pero que además cuando acude a los tribunales, pues sí, los tribunales le dan la razón al hermano y entonces dice, ¿dónde queda la justicia, no? ¿O qué vamos a entender por justicia más allá de un parámetro que pueda precisarse, ¿no? Por supuesto, en Homero me viene mucho a la mente pues la Ilíada, ¿no? Porque la Ilíada tiene un capítulo específico que se dedica pues precisamente a Aquiles, ¿no? Y de Aquiles hay un elemento que es el escudo de Aquiles y que ese escudo refleja justamente toda una polis, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que sustentan a una sociedad, ¿no? Estas profesiones, estos oficios, el orden de los elementos, pero algo fundamental, también está reflejada esta justicia con este binomio propiamente de lo injusto o esta guerra y esta paz, ¿no? Esta dualidad que está ahí plasmada, ¿no? Y entonces justamente podemos dar cuenta a partir de estas obras, ¿no? Cómo se vivía o cómo las personas desarrollaban su vida cotidiana, justo a partir de esto que refiere con esta obra, ¿no? Todo lo que está en México, todas las problemáticas que muchas veces pues en el devenir cotidiano no reflexionamos, ¿no? Sino que hasta que hacemos esta mirada, este autor que nos pone, ¿no? En la mesa de decir, oigan, aquí está pasando esto, ¿no? Aquí debe de aplicarse pues esta parte jurídica, esta parte de la justicia, todos estos valores que la sociedad en algún momento está reconociendo, ¿no? Sí, y que incluso el acercarnos o digamos tener esta óptica del derecho desde la literatura a veces nos obliga a explorar otros tipos de conocimiento que justo nos permitan entender el comportamiento de la sociedad. Aquí, por ejemplo, en el caso de pues la antigua Grecia, ¿no? Ok, yo puedo leer a Homero, pero para entender esa obra necesito además tener por lo menos un panorama general de la cosmogonía griega. Claro. O sea, yo no puedo entender las obras de Homero sin haber visto la Teogonía de Hesíodo. Claro. O sea, porque necesito, pues sí, tener este referente de qué dioses eran los que, digamos, asignaban ellos con esta, o asociaban ellos con esta idea de justicia, por qué, cuál era ese desenvolvimiento histórico que tuvo cada uno de ellos, ¿no? Para pues entonces sí entender el por qué es relevante o no una deidad o pues alguna figura dentro de esa narrativa. Pero sí, bueno, creo que es una forma muy interesante a veces de acercarnos o de vincularnos al fenómeno pues jurídico propiamente. Claro, me quedo pensando en justo lo que usted decía, ¿no? Podemos tener este discurso oficial de decir, pues no, estamos bajando la delincuencia, no, ya no hay homicidios y todo eso, pero cuando tú te vas a una obra y ves que el mismo autor te está narrando una experiencia personal, ¿no? Que a la vez es incluso tan cruda, pero dices, eso es lo que realmente tiene que ver en este cotidiano, entonces, ¿cómo voy a trabajar con esas realidades del derecho, ¿no? Porque justamente requiere esta base de conocimiento propio, ¿no? De las relaciones entre los individuos, ¿no? Lo que decimos, yo no puedo esperar que poner más años de prisión pues me vayan a solucionar estas problemáticas, ¿no? Cuando se está viviendo y se está internalizando de otra manera, ¿no? En ese sentido respecto del fenómeno jurídico. Sí, porque muchas veces pues se tiene esta noción de, o sea, al final del día la literatura lo que hace es también la gente piensa que la literatura es como fantasía, es historias, pero genuinamente la literatura también es esta representación de la sociedad, ¿no? Un punto muy importante que comentaba usted, maestra, es el como, pues sí,
ok, estoy leyendo y me está narrando el acontecimiento tan atroz que vivió una persona, porque al final del día eso hace la literatura, narrar cosas, es lo que nos va a contar, nos va a permitir ver desde otro punto de vista. Y que claro, se espera que el derecho sea una estructura tan rígida y tan formada que se piensa muchas veces que no pueda salir de este cuadradito que forma, pero la literatura nos permite eso, salir de este cuadrado, viajar hacia otros mundos, por así decirlo, conocer otras áreas, y también conforme ese conocimiento, conforme eso que uno va adoptando, va haciendo parte de su lenguaje, de sus vivencias, de su propia persona, ya es cuando uno va permitiéndose tener otras expectativas, tener otras posturas, otros puntos de vista, porque si nos encerramos únicamente a lo que vemos en nuestro día a día, lo que vemos en las noticias, pues nos quedamos muy cortos, por así decirlo, nos quedamos muy cortos hasta ahí si no aprendemos otras cosas, y si no nos interesamos en otras cosas, pues no dejamos de tener una perspectiva. Se genera un sesgo y pues ya entonces, pues si no, yo a mi parecer, si no tomamos la literatura como parte de nosotros, pues se va haciendo mucho este sesgo y se va quedando en esa figura tan cuadrada que se piensa del derecho. Algo que me viene ahorita a la mente, y no sé si les pasó también, los temas tabú, ¿no? Que no hablamos así como ahorita, no, o sea, no es fácil, sino que justamente a partir de una historia, como que el libro es el intermediario, ¿no? Es la conexión entre una persona y un tema que puede resultar hasta cierto grado incómodo, ¿no? O que no iría con esta ideología, con estos valores, ¿no? Pero que justamente son un recurso, que más tarde pues puedan, pues no sé si sea lo adecuado utilizar este término, pero puedan normalizarse, diríamos, ¿no? Incluirse en esta cotidianidad. Pienso, por ejemplo, lo que bien referías, maestro, la parte de la sexualidad, ¿no? Todavía en nuestro México, así como que, ¿no? Sí. No nos genera todavía, ¿no? Porque me recuerda, por ejemplo, la situación, ¿no? Justo a manera ejemplo, que pasó con los libros de texto gratuito, ¿no? Muchos libros fueron destruidos porque todavía esta parte de la educación sexual es un tema tabú, ¿no? Desde cómo vas a abordar eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también estaría como esta forma de evidenciar cosas que no podemos hablar, o que no podemos en este cotidiano traer a colación, ¿no? Sí, que yo creo que incluso por eso existe, pienso yo, esta renuencia a veces de salir, ¿no?, de lo estrictamente jurídico, porque además hay que decir una cosa, ¿no? En estas perspectivas que pues han estudiado esta vinculación entre dos disciplinas, ¿no?, la literatura y el derecho, pues tenemos varios enfoques. Quizá los más relevantes es entender al derecho en la literatura, que es pues de lo que hemos estado conversando ahora, ¿no? Cómo se perciben las instituciones jurídicas, los roles jurídicos dentro de pues la literatura en general, pero también está el derecho como literatura, ¿no? Entonces, justo en este afán a veces de no querer incomodarnos o ver esta parte pues digamos fea de la realidad por negarla, tendemos o se tiende a conservarnos dentro del derecho como literatura, ¿no? Y entonces nos apegamos a lo que se escribe desde esta perspectiva interna, es decir, abogados hablando de la profesión, y que pues genera este sesgo, ¿no?, de confirmación, de decir, pues todo está perfecto, ¿no? Claro. Cuando pues la realidad es que no. Justo temas como la sexualidad, que pese a todos los avances que hemos tenido, pues sigue siendo justo una cuestión tabú en la sociedad, y ya no decir en la profesión, ¿no? Claro. Yo creo que, y esto quizá lo podemos asociar incluso con casos en particular, son pocas las personas dentro de la profesión jurídica que se han ostentado, que se presentan al exterior con alguna preferencia no normativa, ¿no?, o heteronormativa. Recordaba ahora el caso de Magistrade, ¿no?, o Ciel, que pues creo que es de los pocos personajes con visibilidad dentro de la profesión, porque justo sigue siendo como un cliché, ¿no? Ya no hablar de otros temas, pensemos en contextos de exclusión.
si nosotros pensamos, por ejemplo, en las enfermedades mentales, ¿no? Pues el mismo derecho de alguna manera legitima estos contextos de exclusión al generar pues una regulación o una normatividad que de alguna manera tiende a segregar, ¿no? O sea, los normales, diríamos por acá, y pues la gente que no es normal o que ha roto esa línea de cordura por allá. Lo mismo con la enfermedad en general. O sea, no se recordaba en este momento un texto que es Los Ajados, que trata un poco esta parte de lo que era la epidemia de lepra en México, y el cómo pues el mismo Estado o las mismas instituciones jurídico-políticas segregaron a las personas con lepra, pese a que pues ya era un contexto en el que tenía un tratamiento o incluso ya en algún momento dado una cura. Pero pues obviamente si nos quedamos con la perspectiva jurídica podríamos llegar a pensar o a generar, insisto, este sesgo donde pues todo está perfecto, ¿no? Porque las instituciones sirven para lo que fueron creadas o el sistema está funcionando de la manera en que ha sido creado, pero pues eso no necesariamente quiere decir que esté bien. Claro, aquí justamente yo creo que un punto también importante, maestro, no sé si coincide conmigo, es que siempre hemos abordado este desfase entre la realidad y el derecho, ¿no? Como que la realidad decimos hasta esto, ¿no? Va como una liebre ahí corriendo, mientras que el derecho, pues acá, en palabras de la doctora Elsie, ¿no? Va como tortuga artrítica ahí tratando de alcanzar. Y yo creo que eso también, ¿no? Es como, no sé, como un testimonio de decir, oigan, la sociedad está evolucionando y necesitamos que este derecho también, pues, trate de ponerse a la par, ¿no? Trate de emparejarse. Es que muchas veces se cree que el derecho avanza a la par de la sociedad. O sea, se dice, es que el derecho va conforme a la sociedad. Pero yo creo que la sociedad va, aparte de que el derecho va pues como una tortuguita muy, muy lenta, la sociedad está avanzando día tras día te encuentras cosas nuevas, estamos viendo cosas nuevas y qué tanto se está apegando al derecho o qué tanto, incluso no tanto, qué tanto está queriendo acercarse, porque una cosa es que deba, una cosa es el deber ser, debería estar a la par, pero otra es qué tanto el derecho genuinamente quiere acercarse a la sociedad, quiere acercarse a todos los problemas sociales que tenemos hoy en día, quiere acercarse a todas estas problemáticas, porque si lo vemos así, pareciera que el derecho se quiere quedar en donde estuvo y ahí nadie lo quiere mover, a mi punto de vista, claro. Sí, a veces, bueno, en realidad siempre, ¿no? El derecho va más lento que los cambios sociales, y yo creo que la literatura también permite generar este tipo de problematizaciones. No sé, ahora recuerdo un poco el texto de Saramago, bueno, una obra de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Saramago siempre me ha parecido muy simple, o sea, un problema de que hoy te quedas ciego, o bueno, hoy todos nos quedamos ciegos y a ver qué pasa. Y en este texto de Las intermitencias de la muerte pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si un día todos dejamos de morir? Por supuesto, uno no lo menciona, ¿no? Es fantasioso, pero si realmente ocurriera, o sea, ¿qué problemas jurídicos pudieran surgir de ahí, ¿no? O sea, va a haber puros nacimientos, nadie va a morir. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, en los servicios de salud, ¿no? Porque vamos a tener gente pues enferma que no está muriendo, ¿no? O que, digamos, no va a haber un punto donde, digamos, va a dejar de ser, no quiero decirlo así, pero pues, lo podemos poner así, una carga para el sistema de salud. Claro. O incluso la literatura de tinte distópico, ¿no? Sobre todo cuando están vinculados a las tecnologías. O sea, ya no pensemos en un Orwell, que es muy de literatura clásica, sino algo quizá más contemporáneo. Recordaba yo ahora a Adam Silvera, que pues es muy juvenil, o bueno, literatura más juvenil, que problematiza desde aplicaciones de teléfono, ¿no? Una aplicación que me diga, hoy te vas a morir, o en 24 horas vas a morir, ¿no? O sea, ¿qué repercusión puede tener para mí, ya no emocionalmente, ¿no? Sino en este aspecto, pues sí, digamos, jurídico. Imaginemos que alguien dice, bueno, pues me voy a morir, voy a robarme un banco. O sea, ¿por qué? Porque ya sé que no va a haber una sanción. Claro. Entonces,
Digo, quizás es un poco excesiva la comparación, pero pues son cosas que pueden llegar a pasar. O sea, como va el avance tecnológico, creo yo, no estaría como muy lejos de la realidad. O el pensar, no sé, el mismo autor problematiza en una de sus obras, ¿no? El qué pasaría si todos pudiéramos someternos a un tratamiento médico y borrarnos la memoria. O sea, entonces donde quedan cuestiones como la identidad, ¿no? Todos van a saber que la persona existió con estas características, pero la persona en sí misma no lo va a saber o no lo va a recordar. Entonces, pues queda ahí, ¿no? Claro, justo, no se me viene a la mente un mundo feliz. Es como estos escenarios que pues dijéramos, fíjense, ¿desde cuándo es la hora? Ya debemos de decir, oiga, pues ya lo estamos viviendo realmente, ¿no? Esta parte de cómo vemos la muerte y que pues vincularíamos, por ejemplo, a la eutanasia. ¿Por qué aún, no? Aún cuando, bueno, el de la Ciudad de México en la Constitución ya dice una muerte digna, una vida digna, una muerte digna, pero ¿por qué no tenemos aún todavía una ley secundaria, no? O, por ejemplo, cuestiones de aborto, por ejemplo, aún no tenemos ley sobre el aborto, aún cuando, pues, hay muchísimas obras que reflexionan al respecto, ¿no? Sí, como que justamente estos libros nos ponen siento que en esos pies en la tierra de decir, oigan, aquí hay situaciones que pues están ahí como pasando desapercibidas entre comillas, ¿no? Porque pienso que también, ¿no? Muchas veces es no querer ver como esa realidad que es tan cruda, ¿no? Sí, que incomoda, ¿no? Por ahí esta frase de lo que te choca, te checa. Claro. Creo que en el ámbito jurídico eso es muy común. Nos checan muchas cosas. No, pero además como pues no se vaga que debe de tener el profesional del derecho, ¿no? Está respondiendo a una sociedad en un tiempo específico. No se puede quedar justamente con esta parte, como decíamos, o como mencionaba Jania, ¿no? Esta parte cuadrada, ¿no? Está respondiendo a un contexto que te exige soluciones, un contexto que dice, oye, aquí tenemos estas problemáticas que necesito que voltees a ver, ¿no? Porque tendría que ver justamente con esta dinámica de las relaciones. Y que por supuesto algo que mencionaste, ¿no? Esta parte de eficacia del derecho. Es decir, si el derecho se cumple o no se cumple, ¿no? ¿Por qué se cumple? O cuáles serían los factores que afectan ese cumplimiento, ¿no? Una de las que tenemos sin duda que abordar es cómo la gente tiene esta percepción del derecho, ¿no? Es decir, cómo la gente ve al derecho, cómo la gente ve al profesional del derecho. Me recuerda mucho aquí la obra del maestro Burgoa, ¿no? El jurista y el simulador del derecho, ¿no? Que es, yo creo que para efectos de esta deontología profesional, pues es muy abordada, ¿no? Sí. Bueno, divagaba ahorita un poco. Está bien. Porque pensaba en la pandemia, ¿no? En estos escenarios distópicos, ya no solo en la literatura, sino incluso en la cinematografía. Claro. Donde se produce esta hecatombe, ¿no? En torno a un virus. ¿Qué hubiera pasado si alguien del ámbito jurídico se hubiera puesto a pensar? O sea, esto puede llegar a pasar, ¿no? Quizá no hay gente convirtiéndose en zombies, pero sí una pandemia que nos mandara a todos a recluirnos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las repercusiones? Que además México fue lento y lo que le sigue en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito, pues incluso de salud pública, ¿no? Digo, si alguien se hubiera puesto los juicios que tienen un rezago impresionante, ¿sí? Que si de por sí ya lo tenían, o sea, con la pandemia y no se reponen, o sea, no, pues va a faltar mucho. La gente se va a morir y nunca va a tener una solución a... No, porque se les atrasó, se atrasó por la pandemia, pero ¿cuántos años ya pasaron de la pandemia? Sí. Y ¿cuántos años ya pasaron de la pandemia y qué rezago todavía vemos en todos los niveles? No, además con esta restricción del Poder Judicial, con la reforma judicial, pues... Otro rezago. Sí, que además en el caso de la Ciudad de México es complejo, porque en realidad en la ciudad estamos afrontando dos reformas, o sea, digamos a nivel orgánico o estructural, pues esta modificación, ¿no? En la forma de elección de jueces que ha impactado pues el número de juzgadores, etcétera, ¿no? Pero a la vez también tenemos la implementación de un código nacional
que pues también ha configurado o reconfigurado los parámetros de administración de justicia, donde pues al día de hoy no vemos, bueno, quienes litigamos no vemos todavía claro en hacia dónde va todo esto, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ese es otro problema. No, justamente que, pues diríamos, ¿no? La realidad es tan extensa que podemos encontrar inspiración, ¿no? O sea, sí, si lo queremos ver desde esta parte. Pues sí, porque es como evidenciar estas cuestiones, ¿no? Es decir, oigan, aquí hay estas situaciones en las que, pues sí, a nosotros se nos exige, pero volvemos a lo mismo. El derecho no es por sí solo, está justamente rodeado de todas estas ideas, ¿no? Todas estas cuestiones que nacen propiamente de la dinámica social, ¿no? Es decir, nosotros cómo esperamos que sea eficaz si una gente no internaliza el sentido de una norma y que a lo mejor lo puede hacer a partir de una obra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no sé, me viene también a la mente esta problemática respecto al analfabetismo, ¿no? Pues nosotros queremos decir lean y todo eso, pero hay un porcentaje significativo en nuestro país que pues no sabe leer ni escribir. Y lo conectaríamos aquí, que ha sido base justamente que muchas de estas novelas, bueno, esa es como mi interpretación, ¿no? Justamente ante estas situaciones, pues por eso es que han llevado al cine, ¿no? Muchas de estas obras que se consideran clásicas. De hecho, se ha dado el nacimiento de lo que conocemos como las trial movies, ¿no? Estas películas que abordan justamente los juicios y que, como bien dice Metro, pues ahí vemos los roles, ¿no? Los roles que juegan cada uno de estos personajes, ¿no? Y que de alguna manera, pues no al 100%, ¿no? No sería lo adecuado, dado que pues, pero también debemos de entender un contexto en el que está migrando hacia lo digital, hacia lo visual, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, ¿no? También muestran podemos encontrar estos influencers o desarrolladores de contenido donde dicen, mira, pues esta obra, ¿no? La puedes leer porque destaca esta parte, ¿no? Es como ajustarse a estas nuevas realidades, ¿no? Sí, que incluso pues este fenómeno un poco de, no voy a decir marcas, ¿no? Pero el que las plataformas lancen, ¿no? Estas series, estas películas basadas en literatura clásica. Pienso ahora en Pedro Páramo, por ejemplo, o en Como agua para chocolate. Pues de alguna manera fomenta el que la gente quiera leer, ¿no? Cumbres borrascosas. Cumbres borrascosas. La segunda vez que tocamos el tema, sí, Bravillo. O sea, claro, aquí el problema pues es ese, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen acceso? Eso. En principio a esta, digamos, a este elemento audiovisual, y ya en un segundo momento al texto o al libro, que si bien hoy la tecnología pues nos brinda estos beneficios de encontrar casi todas las obras de manera gratuita, ¿no? Diría lícita, pero a veces no. Pero gratuita sí, ¿no? Ahí tenemos otro tema muy importante, no a la piratería y... No a los PDFs, ¿no? Pero, pues sí, digo, al final, por problematizar, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Sin embargo, pues creo que pues es un primer acercamiento, un primer paso, ¿no? El tratar de hacerlo a través de estos medios, obviamente con personas que pues tienen este acceso, porque pues obviamente hay otras barreras como el idioma. Pensemos incluso en personas que viven en comunidades originarias, o sea, pues yo no voy a encontrar un libro de literatura clásica en mixteco, por ejemplo, o sea, pues son barreras, ¿no? A las que necesariamente nos vamos a afrontar y que no necesariamente van a ser un problema del derecho, a veces es un problema más de cuestiones pues políticas, educativas y demás. O simplemente, si pensamos en el lenguaje braille, ¿no? Pues cuántos textos de literatura en general, ya no literatura clásica, están traducidos al braille. Pues sí, es, creo yo, una barrera. Y hablar de textos jurídicos, pues más, ¿no? Claro. A mí me viene mucho a la mente ahorita lo que comentaban ustedes, ¿no? La verdadera inclusión. Si no tenemos acceso a la literatura tal cual, mucho menos, por ejemplo, es que me viene mucho a la mente esto de
que se hacen películas, ¿no? Se lleva a los medios digitales. ¿Cuántos a lo mejor alumnos de primer semestre, porque yo estuve en ese plano a lo mejor, entraron a la carrera porque vieron Legalmente Rubia, porque vieron La Ley de los Audaces, pero cuántos llegaron sin haber leído La Ley y el Orden. La Ley y el Orden. La serie que... La Ley y el Orden. Pero cuántos llegaron sin haber leído. Casos de raza. Pero sin haber leído, pues, otros tipos de obras, ¿no? La Rebelión de la Granja, Un Mundo Feliz, que, o sea, son estas obras que a lo mejor te pueden dar acercamientos, ¿no? A estos problemas sociológicos y estos problemas también que se pueden enfocar un poco a lo jurídico, pero no se tiene tanto el acceso a ellas, o tienes que estar muy acercado a un mundo más, porque lo pienso en este aspecto. Yo leí este tipo de obras hasta la preparatoria, ya a casi nada de entrar a la carrera. Pero ¿cuántas personas, cuánto es este rezago que no todos llegan a la preparatoria, mucho menos no todos llegan a la universidad? Entonces, pues, se van a quedar de eso y van a tener que consumir estas obras hasta que hagan una película, hasta que la readapten y que a lo mejor puedan consumir estas aplicaciones, estas plataformas de streaming sin antes haber leído a lo mejor, porque es lo que te ofrece la sociedad, es lo que te pueden dar. Pero ¿por qué no mejor apreciar o poder ofrecer pues más literatura, ¿no? Que es verdaderamente lo que más relevante sería, porque no basta con decir, es que ahí hay una biblioteca, ve a leer, pero ¿cuántas personas tienen el tiempo? ¿Cuántas personas pueden ir a una biblioteca? ¿Cuántas personas pueden tener este acceso de manera tan fácil? Ok, están los PDFs, pero ¿cuántas personas no tienen acceso siquiera a internet o a un dispositivo móvil? Y entonces otra vez viene más rezago, más problemas de los que se podría encargar el derecho, pero que tampoco se puede encargar el derecho. Y aquí agregaríamos este elemento de derecho de acceso a la literatura, o derecho a la literatura, ¿no? Se convierte como en esta prerrogativa de cómo me garantizas ese acceso, ¿no? Que yo pueda tener a toda esta obra, ¿no? Y que partiríamos de lo básico, saber leer y escribir, ¿no? Sí. Y que eso te permitiría, pues, de alguna manera, es decir, se iría concatenado justamente con este ejercicio de este acceso justamente a toda esta obra escrita. Claro, también justo ahora que hablaban de actualizar a los tiempos vigentes, pues muchas de estas obras que fueron clásicas empezó a tener auge el formato de... audiolibro, sí. Por supuesto, ¿no? Sí. Gente que creo que en radio es donde empezaron estas me recuerdo a las narraciones de estos libros, ¿no? O que programas tradicionales, no sé, de mis tiempos, así como dice la doctora, tiempo antiguo, por ejemplo, Calimán, ¿no? La historieta de Calimán se llevó a estas narraciones en radio, ¿no? Entonces, y cuando estaba la historieta como tal, tú puedes dar como cuenta. Me refería a este formato de cómic. Muchos de los clásicos fueron sacados en cómic porque la queja es que no tiene dibujitos, ¿no? No, pues se trata de que tú tengas como este pensamiento crítico, que puedas tú imaginarte el escenario, ¿no? Claro, pues si tenemos un boom en donde el teléfono se volvió justamente este producto que me permitía este acceso inmediato, pues queda claro que también fomentó lo visual, ¿no? Entonces, pues lo tradicional, los que deseamos en papel, empezaron a quedar rezagados. Entonces, una forma de actualizarse fue en ese formato. Entonces encontramos grandes obras, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx en este formato de cómic, El segundo sexo de Simón de Beauvoir también en este formato de cómic, pues como para tratar justamente de dar vigencia a estos clásicos, ¿no? Diríamos que las nuevas generaciones lo consuman, ¿no? Sí, que pues de alguna manera se vuelva un aliciente, ¿no? Para que, digamos, renazca ese amor por leer. Pero ¿qué tanto la inclusividad lo hace inclusivo? O sea, porque está padre que hagan formatos para que te acerques, pero entonces te están quitando este sentido de la imaginación, te están quitando este sentido de la reflexión y el análisis propio, porque si ya te dan algo procesado, ¿en qué momento tú lo procesas? ¿En qué momento tú lo comprendes y tú puedes decir... yo entendí esto, ¿no? Pues ya te están dando la imagen, el gráfico tal cual, ya no te permite a ti generar esta
este análisis. Entonces, ¿hasta qué punto la inclusión se vuelve inclusiva? Porque entonces, pues si hablamos de inclusión para que todos se adapten a la literatura, ¿por qué no mejor, a lo mejor, educar educar refiriéndome a la escuela, desde el tenerle amor a la literatura y no verlo como un odio? Porque creo que el problema viene desde ahí, desde las primeras lecturas en la primaria, en el kinder, que los niños dejan de tener este amor a la literatura porque a lo mejor les tocó un maestro que no era bueno, porque a lo mejor leyeron un libro que no les gustó, y como solo se enfocaba en una cierta área, ya no conocieron más. Y entonces ya te tocó que ya te lo dieran en un cómic, porque así me gustan las imágenes, en vez de a lo mejor haber conocido otro tipo de literatura que te permitiera seguir leyendo tal cual y no viendo imágenes, no viendo gráficos. Yo creo que desde ahí también estaría el problema. Claro. Pues sí, recordaba un poco a Sartori, ¿no? Esta idea de querer todo visto con imagen, que pues sí, al final rompe un poco esta habilidad del pensamiento abstracto. Pero bueno, al final creo que es un tema, bueno, el vincular derecho y literatura es interesante, porque además se tiene la perspectiva de que el abogado es culto. Claro. Entonces, pues bueno, yo ahí dejaría entredicho, ¿no? No, ojalá no sea una perspectiva y sea una realidad, ¿no? Yo creo que todavía tenemos como si esta imagen, ¿no? De ese abogado con su biblioteca y todos sus clásicos, Su PDF. ¿no? Es que, o sea, cualquiera que puede, como que la imagen, incluso ahora que están en Zoom, ¿no? Lo que ponen son bibliotecas, son bibliotecas, ¿no? O sea, como esta fondo. imagen que se enlaza de, pues miren, o sea, claro que los lean, pues ya es otra cosa diferente, que ahí estaría interesante. Una cosa es conocer y otra cosa es el leer. asunto, ¿no? Ahí de tope de puerta. ¿No? Que al final pues sí contribuye en ampliar esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues nos queda sobre el tintero analizar algunas obras que sería interesante en esta perspectiva, pero bueno, dado el tiempo que ya lo tenemos encima, pues lo dejaríamos aquí. Yo espero que en una próxima emisión podamos hacer ya estos casos prácticos. Justamente si decimos hay que llevarlo a la práctica, pues sería muy, muy interesante. Bueno, no me queda más que agradecer el que hayan compartido este espacio con nosotros, por supuesto también a nuestro auditorio, por supuesto también a Eduardo y a Rogelio que hacen posible la emisión de este programa y bueno, todos los que conformamos el seminario. Agradecemos mucho su atención y los esperamos en una próxima emisión de Societatis. Muchas gracias.